Mis buenas noches. Tengo una pregunta antes de que proceda a la clase. A ver, Sobre la última tarea que usted envió. No tengo claro cómo hay que realizarla. ¿cuál es la última tarea? Refresqueme. Sobre las estrategias de aprendizaje que hay que seleccionar De los tipos de para... hoja. Ajá, sí, o sea, yo me refiero a las estrategias, cómo es que las vamos a Ya. hacer Yo partícipe dentro de la... yo les envié a ustedes un link. ¿Ya? Un Sí, link sí, en sí donde lo vi. existen 5 estrategias. Ya, De esas 5 estrategias, usted escoge 3. ok. Escoge 3. Y por cada una de esas estrategias que usted ha escogido, usted desarrolla un ejemplo de cómo le enseñaría a unos estudiantes los tipos de hoja. Ah, ya, ok. Eso es. Sí, porque hay tres temas, creo que son tipos, estructuras y creo que función, Así algo de eso, es lo más o que yo menos. les he venido enseñando, pero ahora ustedes van a tener que enseñarle a otros. Ah, ya, listo. O sea, podemos escoger uno de los temas y una de las estrategias, a eso me refiero. No, es al revés. Ustedes pueden Al escoger las revés. estrategias, ya los temas están escogidos. No, es que por cada tema hago partícipe de una Por estrategia, a cada eso me refiero. estrategia hace el tema. Ah, ya, listo. Entonces, Así en mismo, pocas los tres palabras, bloques. las hojas, los tipos de hojas y sus formas es un ejemplo visto desde 3 puntos de ángulo, si lo quiere ver. Ah, ya, listo. Esa parte era la que no entendía. Yo pensaba que era por cada tema una estrategia. Ah, ya, entonces son los No, tres temas, es una, al o sea, revés. una estrategia para cada grupo temático, a eso. Sí, Ya, eso listo. es el mismo tema, pero visto desde 3 ángulos. Ok, listo, gracias. Bien, entonces ahora sí voy a compartir en la pantalla. Señores, por favor, estamos concluyendo el capítulo 43. Entonces, con respecto al transporte de nutrimentos, yo estoy compartiendo con ustedes ya la pantalla de una diapositiva. Entonces, hay un término nuevo que inclúyalo en su vocabulario, que es las cormofitas. Ahora, este término, ¿qué significa? Que son plantas tisulares con órganos, conforme nosotros hemos estado revisando en estos días. Y además, son las plantas que tienen una mayor eficacia con respecto al funcionamiento fisiológico de las mismas. Entonces, ellas, por ejemplo, tienen todos sus componentes estructurales, como por ejemplo yemas, entrenudos, nudos, están las yemas apicales, las yemas axiales, ellas tienen todos sus componentes completos. Lo mismo las raíces, ¿no? Y ustedes notarán que tienen un tallo en el cual es, no voy a aplicar la palabra fácilmente verificable, pero por lo menos el tallo de este tipo de plantas sí permite la visualización y la presencia de las estructuras que llevan el xilema y el floema. A diferencia de otras que son llamadas las plantas tipo hepáticas, en donde no hay una estructura de tallo clara y firme como la que nosotros estamos viendo en pantalla. Tenemos las plantas también tipo musgo. Ellas no tienen una estructura como la que hemos estado revisando en estos días. Solamente para que ustedes noten la diferencia de las plantas, de los tipos de plantas, voy a enseñar o voy a retroceder unas diapositivas de esta presentación. Entonces, por ejemplo, mire usted, ahí tiene el caso de los musgos y tiene el caso de las plantas hepáticas. Ellas no tienen un entrenudo
tan visible como los otros tipos de plantas que nosotros hemos estado revisando en estos días. Entonces, miren ustedes que las hojas del musgo son tipo filos, se les llaman filoides. Y si usted le quiere ver el tallo es un rizoide. No es propiamente ese tallo que tiene la cofia, que tiene la estructura meristemática claramente definida, ¿no? Sí tienen pelos absorbentes, por cierto, pero la estructura de un musgo, su raíz es un rizoide. Además, ¿cuál es la diferencia de ellos con respecto a las otras plantas, las cormofitas? Normalmente las otras plantas tienden a transportar sus nutrientes vía aérea y aprovechan mucho de la humedad. Si no hay humedad, no puede haber transporte de nutrimentos para este tipo de plantas, para las primeras que les enseñé en la foto. En cambio, estas plantas cormofitas no, ellas sí toman los nutrimentos del suelo y está de por medio toda la estructura que nosotros hemos revisado, que es el transporte del xilema, el floema, las estructuras como tales, las traqueidas, los elementos cribosos. Entonces, ahí tenemos nosotros los factores. ¿Cuáles son los factores que afectan principalmente a la absorción del agua de la planta? Primero, la temperatura. Segundo, la aireación. Tercero, el aumento de la cantidad de agua en el suelo. Un poco lo de la temperatura me recuerda a un comentario, ¿no? Que, por ejemplo, cuando incrementa la temperatura, la absorción es mayor del agua. Y no nos recomiendan que reguemos las plantas al mediodía. ¿Por qué motivo? Porque prácticamente estamos al sistema de la planta haciéndole trabajar por demás. Y el sistema trata de absorber el agua frente a las altas temperaturas. Nos recomiendan inclusive que el momento propicio para regarlo tiene que ser temprano en la mañana, en el cual la temperatura no ha llegado a sus valores máximos, ¿no? Y la radiación solar tampoco. ¿Y en la noche, Máster? En la noche también, así es, porque la temperatura ya ha bajado y ya se ha regulado. Entonces ya el sistema fisiológico de la planta no trabaja por demás. Es más o menos como si yo al corredor, durante la competencia, mientras está transpirando, mientras está en pleno movimiento, en plena actividad, nosotros le echásemos un balde con agua fría. Esa es la similitud. Entonces las plantas tienen un sistema que lo pueden ustedes ver en la parte de arriba, que es el de ósmosis. Entonces, la ósmosis normalmente trabaja químicamente, es cuando existen concentraciones de solutos diferentes. Y estas concentraciones van a equipararse o tratan de igualarse. A este fenómeno le llamo ósmosis. Entonces las plantas tienen ese sistema de trabajo en sus estructuras. Ellas tratan de igualar la temperatura del entorno con respecto a la temperatura del interior de todas sus células
del meristemo, ¿no? Y ahí viene el problema cuando justamente alguien le echa agua al mediodía en un sol incandescente y la planta se encuentra internamente trabajando, tratando de equiparar las temperaturas del exterior con las temperaturas propias en sí de su sistema. Entonces, por eso no es recomendable regarlas a esa hora del día, sino en las primeras horas del día en las primeras horas de la mañana o en la noche. Ahora, ¿qué ocurre también con la raíz? Los pelos absorbentes, ellos también trabajan y ellos están absorbiendo el agua. De manera que al momento en que tenemos altas temperaturas en el exterior, ellos también están haciendo un máximo esfuerzo. Y las células epiteliales de estos pelos absorbentes, recuerde que son sin cutícula. O sea, no tienen esa capa protectora. Por lo tanto, el ingreso, la absorción del agua es directa. Y al momento en que yo le echo un balde con agua fría a una planta al mediodía, lo que estoy haciendo es quemar sus raíces. ¿Qué más ocurre? Es muy importante la remoción del suelo, y a eso se refiere con el tema de la aireación. Entonces, el remover el suelo blando o el remover el suelo superficial, pero mucho ojo, sin dañar o sin tocar las raíces con sus pelos absorbentes. Hay muchas personas que, bueno, son aficionadas a la jardinería y que suelen empíricamente con un guante o con un rastrillo van moviendo desde la base de la planta todo, ¿no? Está bien el principio, la planta debe de airearse y el suelo también. Pero sin embargo van arrancando o van depredando los pelos absorbentes de la planta y eso es ocasionarle un daño, porque es a través de ellos que la planta absorbe directamente el agua. Entonces es importante remover el suelo, pero sin dañar las zonas de los pelos absorbentes. Y peor la cofia. La cofia le da recuerde usted que es el terminal de la raíz y le da la consistencia, le permite abrir o seguirse expandiendo. ¿Qué más hay que saber? Que es importante el aumento de la cantidad de agua en el suelo. Y hay que analizar mucho el tipo de suelo en el cual están las plantas sembradas. Porque hay suelos que son arcillosos y esos tienen una alta capacidad de retención de agua. Entonces, ahí el colocar más agua de lo que en realidad el suelo, o más agua de lo que ya posee, es también causarle un perjuicio. Normalmente se requiere un aumento de cantidad de agua en suelos tipo humíferos, con humus, pero no los arcillosos, no los arcillosos. Usualmente el arcilloso no lo emplean para actividades de jardinería o actividades de áreas verdes. Bien, ¿qué más es importante? Lo que les decía, ¿no? Finalmente el suelo tiene su propia capacidad de retención, tanto de aguas como de coloides. Esto de los coloides son materiales disueltos en el agua. Y aquí también entran los minerales. Por ejemplo, existen coloides más que todo de aluminio, de plata, los minerales exactamente que nosotros solemos ingerir en pastilla. Entonces están presentes en el suelo y están en forma de coloides. Y por supuesto, esto llega también a la planta.
al momento en que absorbe el agua, absorbe estos coloides, lo absorben los pelos absorbentes y los van transportando por el xilema, ¿no? Y todas las estructuras. Inclusive, si recordamos, estaban las estructuras o los elementos cribados. Entonces los elementos cribados son los que van reteniendo ciertos coloides para evitar también que la planta empiece a desgastar energía y no procese estos elementos. Nosotros teníamos en la estructura de la raíz 4 zonas morfológicas. Entonces está la zona de crecimiento, que tiene que ver con el extremo del meristemo apical. Está la cofia, y por supuesto hay esto que les mencioné ya hace varias clases, lo del meristemo primario y lo del meristemo secundario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el meristemo primario y secundario? Normalmente el meristemo primario es el con el que nace o recién se inicia la planta, pero conforme pasa el tiempo, por ejemplo, engrosa el tallo, engrosa también la raíz, y entonces ahí nacen o se le da nombre al meristemo como meristemo secundario. Y el meristemo secundario es el que me va a permitir denotar la edad o la antigüedad de la planta, sea en el tallo, que es la parte más visible, o sea en las raíces como tal. Inclusive aquí ustedes pueden apreciar ciertas distancias de crecimiento, ¿no? Que dice que el extremo apical normalmente está a los 10 últimos milímetros de la raíz. Además, esta zona de crecimiento también menciona la cofia, que posee o que está conformada por células subverificadas. En las zonas de alargamiento, aquí está justamente lo del tema de... Aquí podemos ver un gráfico, ¿no? De la raíz. Y en el centro está justamente la cofia, el detalle agrandado de la cofia. Y miren que en toda la parte concéntrica tienen el haz vascular, del cual nosotros habíamos estado conversando ya varias clases atrás, ¿no? Y les muestra la flecha de entrada de la absorción de aguas y sales minerales a través de los pelos absorbentes. Y el ascenso por el sistema de haces vasculares el ascenso de la savia bruta. Esto es a lo que me refería yo cuando las personas, por ejemplo, ejercen la jardinería empíricamente y tratan de aplicar el tema de la aireación del suelo y lo remueven, ¿no? Lo remueven con palas, rastrillo. Está bien el principio aplicado, el problema es que no se debe dañar estos pelos absorbentes, lo que ustedes ven a nuestra vista izquierda. Porque justamente los pelos absorbentes, recuerden que son los encargados de la absorción de del agua y de los minerales. Minerales que están disueltos en el agua como coloides. Entonces, el dañarles estos extremos es causarle en realidad a la planta un atrofiamiento y un daño en las funciones. Nuevamente, esta lámina nos recuerda la estructura de la raíz. Entonces, esta lámina es importante porque aquí usted aprecia el meristemo primario. Entonces, el meristemo primario se encuentra justamente cerca del centro, como tal de la raíz. Y alrededor del meristemo primario va creciendo o va acumulándose el meristemo secundario. Y al final está la cofia, y a todo eso le llama zona de crecimiento.
La zona de alargamiento es justamente el área comprendida entre la cofia. Yo le llamaría a todo este cuerpo, en realidad es la cofia. La cofia hasta el aparecimiento de los primeros pelos, los pelos radiculares o los pelos absorbentes. Entonces ahí hay una zona de alargamiento. Y de ahí viene la zona en donde más abundan los pelos absorbentes, que le llama zona pilífera. Nuevamente, en el interior ya ustedes están familiarizados con esto, ¿no? Aquí encontramos el xilema y el floema. Y por supuesto, las estructuras de las traqueidas y las estructuras por donde se transporta el floema, que son los elementos cribados. Pero estas son estructuras, nuevamente, de plantas dicotiledóneas. Y las dicotiledóneas pertenecen a las cormofitas. Las cormofitas. Los musgos y otras variedades que no tienen claramente este desarrollo, ellos solamente absorben por la humedad, por la presencia de la humedad también. Por la presencia de la humedad y también lo hacen por el aire. Ya vamos a ver esas características. Ya, aquí tenemos el detalle de la absorción de los minerales. Entonces, en forma de iones, se transportan y los compuestos. Entonces, tenemos macronutrientes y tenemos micronutrientes. Entonces, entre los macronutrientes, yo tengo a todos los compuestos orgánicos. Ahí ustedes ven el dióxido de carbono, está el agua como compuesto orgánico, está el agua y el oxígeno también como compuesto orgánico. Tenemos a las proteínas, tenemos los ácidos nucleicos, tenemos la clorofila, tenemos las coenzimas, tenemos los compuestos, los óxidos de nitrógeno. Tenemos además el ácido nucleico, los fosfolípidos y el ATP. Todos esos son macronutrientes. Y las vitaminas, ¿no? Las vitaminas asociadas al azufre, al magnesio, al calcio, al potasio. Y tenemos los micronutrientes o los oligoalimentos, como por ejemplo el hierro, el zinc, el manganeso, el cobre, el cloro. Esos son los micronutrientes. Nuevamente esta lámina nos recuerda es cómo entra el agua. Entra por los pelos absorbentes de la raíz, entra junto con las sales y forma la savia bruta, pasa o aplica el principio de ósmosis, es decir, del medio externo que pasa al medio interior de acuerdo a las concentraciones, ¿no? Va desde la menor concentración tratando de equipararla hasta la mayor concentración. Y además, el agua viaja por espacios intercelulares y a través de las células del parénquima. Llegan al xilema y de ahí hasta las hojas, donde se realiza la fotosíntesis. Ese es el mecanismo de entrada de agua. Tenemos también la formación de la savia bruta. Entonces, hay dos formas o dos nuevos mecanismos para llegar hasta el xilema. Entonces, la una es la alternativa simplástica y la otra es la alternativa apoplástica. ¿Cuál es la diferencia? La simplástica tiene que ver con el agua, con los solutos que transportó por ósmosis, de célula hasta célula. Y la apoplástica tiene que ver con el agua más sales minerales.
a través de los espacios entre las células y por simple difusión. Ya esto de las bandas de Caspari es un tema mucho más especializado. ¿Qué es lo que hay que rescatar en realidad de la lámina? Que yo tengo formación de savia de dos maneras. La primera, cuando yo tengo el agua con los solutos transportados por ósmosis. Y la segunda, cuando yo tengo el agua con las sales minerales, pero simplemente va viajando por los espacios intercelulares. Nada más, por difusión simple. Es decir, ya acá no trabaja el sistema de ósmosis, de equiparación, de menores a mayores concentraciones. Aquí hay un detalle de cuáles son las células y cuál es el detalle en realidad del espacio intercelular. Entonces, cuando queremos nosotros, nuevamente voy a regresar a la anterior, aplicar la vía simplástica, donde yo trabajo siempre con aguas y solutos que han sido transportados por ósmosis. Entonces, los pelos absorbentes al interior y al exterior son ellos los que trabajan. Y los iones de los micronutrientes, esos iones se transportan activamente. Y son los pelos absorbentes los que se encargan justamente de buscar ese equilibrio entre las concentraciones de lo que ya dispone la planta con lo que hay en el exterior. Y luego, una vez que los ha transportado o ha absorbido, ahí viene el transporte de célula a célula hasta el xilema. Y la estructura del xilema, que son las traqueidas, empiezan a succionar o empiezan a llevar todo este material o el agua con estos iones a través de las partes laterales o puntiaduras. Esto de puntiaduras es simplemente los extremos de los pelos radicales. Los extremos de los pelos radicales. Acuérdense que había una presentación ya varias clases atrás en las cuales les mencionaba que el pelo radical, en el término del pelo radical existían unos pequeños núcleos. Entonces, estas son áreas de puntiadura, que es a lo que se está haciendo referencia a la lámina. ¿Qué pasa en cambio con la vía? Esta es la vía del simplástico. Ahora la vía apoplástica, en donde simplemente por difusión el agua con las sales minerales entran por los espacios intercelulares. Entonces aquí tiene que ver muchísimo, por ejemplo, el tema de la epidermis. Y acuérdense que nosotros decíamos que había una endodermis, que era como una especie de capa interior. Usted tenía la superficie, vamos a retroceder unas láminas para poder ubicarnos mejor. Nosotros teníamos la epidermis. Entonces la epidermis, note usted que tiene unas pequeñas como ranuras. Esos son los espacios intersticiales, por donde también puede ingresar el agua. Y debajo de la capa del epidermis, acuérdense que teníamos la endodermis. Entonces, hace referencia al trabajo de esa subcapa, pero en realidad va a entrar el agua también por esas ranuras o esos espacios intersticiales.
Hay un detalle muy importante y hay que verlo de esta manera. La epidermis no es exactamente como muestra la figurita de esta raíz, de que es todo, es una capa compacta o una capa impermeable. No es así. Entonces, si usted toma una lente de aumento, va a ver los espacios entre las células. Y a ese espacio entre las células es el que hace referencia a esta lámina, cuando le dice que las vías del apoplasto, el agua y cualquier ion circula por los espacios intercelulares permeables. No entra al interior de la célula. No entra al interior de la célula. A diferencia de la vía simplástica, que la ósmosis sí es un sistema que aplica para la entrada de agua al interior de la célula. Esa parte es fundamental de comprender. La vía apoplástica es que el agua y cualquier ion entran por esos espacios intersticiales, intercelulares, y no entran al interior de la célula. Y además, ¿qué ocurre? Se seleccionan los iones en la endodermis. Ahí se seleccionan los iones también que entran. Por favor, ¿está claro estos mecanismos de entrada de agua? Entrada de agua por y a través de las raíces, a través de los pelos absorbentes, a través de la capa celular, de la dermis, de la endodermis, de la raíz, de la parte de la raíz. Preguntas, señores, por favor. ¿A qué iones se refiere? Se refiere a los micronutrientes y a los macronutrientes, por si acaso. Preguntas, por favor. Máster, en todo tipo de plantas realiza esta función de su entrada de sales minerales. Me alegro que haya hecho esa pregunta. ¿Qué plantas son a las cuales nos referimos? Acuérdense del nombre raro. Las cormofitas. Y las cormofitas son aquellas que tienen definidos todo lo que es la parte funcional, orgánica y de estructuras. Las cormofitas. Entonces las cormofitas, ellas tienen una mayor eficacia fisiológica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellas tienen mejor desarrollada la estructura de la raíz. Hay una raíz que tiene claramente las zonas. ¿Cuáles son las zonas? Las zonas de crecimiento, la zona de alargamiento, la zona de maduración y la zona de ramificación. Solo esas plantas. Hay otras plantas que son aéreas, hay otras plantas que son acuáticas, que ellas no tienen este sistema. Ellas tienen otros sistemas de captación de nutrientes. Ya vamos a ver ese caso. Por favor, ¿sí me he explicado? Sí, máster. Ya, esto creo que no hice una aclaración. Este comentario es un comentario para que usted tenga una visión de cuántos pelos absorbentes puede tener una planta por centímetro cuadrado. Imagínese usted por centímetro cuadrado, una raíz. Y pueden llegar a tener hasta 2.500 pelos por centímetro cuadrado. Imagínese usted aquellas plantas tipo maderables. ¿Cuánto
la cantidad de pelos radicales, ¿no? que pueden llegar a desarrollar. Si ese es un ejemplo de una planta de centeno, las plantas de centeno son plantas pequeñas, no tienen mucha altura, pero tienen muy bien definido todas sus partes y sus estructuras y sus órganos, ¿no? Bien, ahí tenemos un corte. Y ahí tenemos esta analogía como un pedazo de pizza que nosotros estamos observando. Voy a sacar mi pizarrita para que ustedes puedan tener una mejor visualización de cómo o de dónde sale esto. Yo tengo mi raíz. Estamos por si acaso explicando la absorción de las plantas a través de los pelos absorbentes y de las estructuras de las raíces, de las plantas cormofitas, que son las que tienen claramente las partes o las zonas de crecimiento de la raíz desarrolladas. Ahí tengo yo mi planta. Entonces mi raíz tiene esta estructura. Y ahí están los pelos absorbentes, de los cuales he hablado. Entonces, de esta parte, que es la del crecimiento, y de la cofia, esta es la cofia, de aquí yo he tomado un pedacito, de aquí he tomado un pedazo, y ese pedazo es el que lo estoy viendo de manera agrandada. Ojo, no es el tallo propiamente, es de la raíz y es de esta zona de crecimiento, de alargamiento. Perdón. Ya estamos hablando de la zona pilífera, que es la zona donde ya están o empiezan todas las cantidades de los pelos radicales. Es la zona pilífera, porque la gráfica le está diciendo que ahí está un pelo radical. Entonces, de esta zona, de la zona pilífera, voy a anotarle aquí, de la zona pilífera, yo he tomado una sección. Y esa sección es la que yo tengo en pantalla. Y me va a hacer una muestra o una vista, por ejemplo, de la disposición de la célula de la epidermis y de la endodermis. Y menciona que, por ejemplo, cuando yo tengo el ingreso de agua por vía simplástica o con ósmosis inversa, que es la flecha de color anaranjado, yo tengo una entrada tal cual
apreciar en el recuadro de la parte derecha, en donde se observa que la epidermis como tal tiene una membrana, y esa membrana plasmática es la que ejecuta la función de la ósmosis, de la cual hemos venido hablando. Y esa membrana plasmática es la que le permite el ingreso, al agua con los iones de los nutrientes, pero por vía ósmosis. Esta banda de Caspari es como una especie de banda de sujeción que me permite, por ejemplo, ver el funcionamiento del parénquima y de los cilindros vasculares. O sea, los cilindros vasculares ya están más hacia el centro. Porque recuerden que la planta le toca absorber el agua. ¿Para qué? Para trasladarla a través de las traqueidas, ¿no? A través de las traqueidas que están ubicadas acá, a lo largo del... Inclusive la traqueida está, que son como unos finos bastoncillos alargados, y están unos con otros. Tienen esta disposición. Entonces, a través de ósmosis ingresa de la membrana plasmática y va llevando el agua hacia las traqueidas y va subiendo por el tallo hasta llegar a las hojas. Esa es la vía simplástica. Mientras que la apoplástica es el ingreso del agua con los iones seleccionados, pero por los espacios entre las células, no usando la membrana plasmática. Mucho ojo, no usando la membrana plasmática, sino es alrededor de ellas. Alrededor, en el espacio que queda entre estas células que parecen cuadraditos, ahí ingresa el agua. Ahí ingresa el agua. Y también lo conduce hasta el xilema. Una cosita, nosotros tenemos ya mismo a la clase a las 8 y ya nos quedan 8 minutos. Disculpe, no. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo ya voy a colgar estas diapositivas para que ustedes las puedan ir revisando. Por si acaso, hemos empezado desde la mitad de las diapositivas. Cuidado, alguien las ve y va a encontrarse con las plantas tipo musgos, que son estas, la organización talofítica. Entonces, hemos iniciado, pero con la mitad de las diapositivas. ¿Por qué hice eso? Porque nosotros primero empezamos a analizar con aquello que ya hemos venido trabajando, que son plantas que tienen claramente definido todas sus partes, sus hojas, sus zonas de raíz, donde nosotros hemos visto que existe una cofia. Eso es mucho más complicado de poderlo apreciar en una planta tipo musgo, o plantas que, por ejemplo, son acuáticas, tipo lechuguines, por ejemplo. Entonces, ellas tienen otro sistema. De manera que empiecen a revisar esto desde la mitad, desde lo que es la nutrición en las cormofitas. Desde ahí empiece a revisar. Y culminaremos con los ejemplos con el otro ejemplo que son los casos especiales de plantas, ¿no?